la Biblia. ¿Se ha puesto a pensar usted por qué hay tantas versiones de la Biblia? Hay tantas versiones hoy día, muchas versiones. Y uno a veces dice, no sé cuál escoger, pastor, me confundo, cuál será mejor para leer. Primero voy a empezar con un texto bíblico en Isaías 40, verso 8, que dice así. Isaías 48 dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Así que la palabra de Dios es eterna y permanece, ¿cuánto? Para siempre. Todo se va a secar, menos la palabra del Señor. Quiero aclarar que yo soy un defensor de la palabra del Señor. Yo soy un enamorado de la Biblia. Yo tengo en mi ¿cómo se llama? En mi biblioteca no sé cuántas versiones, en inglés, en español y todo tipo de versiones de la Biblia. ¿Ok? Pero yo quiero traerle un tema hoy día y lo voy a hacer como que si estuviera usted en la universidad. Mi letra es como la de Rubén, ¿verdad? Inocente como un niño. Pero voy a tratar de hacerle como lo mejor posible para que usted pueda entender algunas cosas de lo que vamos a enseñar hoy día. Primero que nada, ¿qué es la Biblia? La Biblia es la mente de Dios y sus propósitos expresados al hombre. La Biblia es un libro espiritual. Por eso que no cualquiera puede entender la Biblia, porque es un libro espiritual. La misma Biblia dice que las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Antes de yo conocer al Señor, yo recuerdo que yo estaba muchacho y como 16 años, y un día dije, voy a empezar a leer la Biblia. Sin yo tener idea, y abrí, lo primero que hice, lo que hace cualquier persona, me fui a la primera página. Y tomé el libro de Génesis, leí la primera página y me quedé dormido. Al otro día tomé el libro de Génesis, lo miré y ya no lo leí más y nunca más lo volví a leer porque me empecé a enredar con los nombres y las cosas extrañas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la Biblia es un libro espiritual. ¿Cómo está compuesta la Biblia? Aquí es donde viene lo bueno. La Biblia está compuesta con 66 libros, de los cuales 39 libros componen el Antiguo Pacto, ¿verdad? Antiguo Pacto, y 27 el Nuevo Pacto o el Nuevo Testamento que nosotros decimos, pero pudiéramos decir que la mejor manera de expresarlo esto es en pacto, Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Fue escrito en un periodo de 1600 años más o menos, ¿ok? Use la coma como lo usan en Estados Unidos. 1600 años, y se escribieron en 3 idiomas. No sé si usted lo sabe, pero fue hebreo, miren, hebreo, arameo, y yo escribo en lengua, ¿veo? Y griego, y yo escribo en lengua, ¿ves? Y Rubén y yo los dos escribimos en lengua. Y griego, esos son los 3 idiomas que se usaron para escribir la Biblia. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y en arameo, y entonces el Nuevo hallamos de arameo y griego. Ahora, los judíos, la Biblia es el libro más vendido, es el más vendido de toda la historia. La Biblia es el libro más traducido, y la Biblia es el libro más mal interpretado. Tantas cualidades en un solo libro. Ha sido traducido en, miren todas las lenguas, 2454, le voy a poner lenguas, no idiomas, porque las lenguas incluyen dialectos, ¿verdad? E idiomas. ¿Sabía usted que solamente 41 lenguas ha sido traducido en Perú para las lenguas nativas de Perú? 41 lenguas solamente para Perú. Los peruanos baten récord en traducciones en lenguas nativas. Ahora, póngase a pensar un poquito, 2454 lenguas, y en el planeta Tierra hay 4500 lenguas, lo cual quiere decir que la mitad del idioma, dialecto y todo, que se habla en el planeta ya ha sido traducida a la Biblia. Para traducir una Biblia a un lenguaje, yo no sé, nosotros aquí casi todos somos hispanos, no sé cuántos de ustedes, pero yo creo que la gran mayoría de nosotros tenemos indígenas en otros países. Y en sus países, además del español, ¿habrá alguien que diga que en su país habla otro idioma indígena además del español? Sí, ¿verdad? En Chile, sí, ¿verdad? En Bolivia, ¿verdad? En Ecuador. Pero casi todos los países sudamericanos, no tanto para acá, para el Caribe, pero para allá, somos tiraditos a tirar monos para tirar flechas, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Bueno, ¿sí o no? Nadie se ofende. Bueno, ahí también, ¿usted sabe cuánto se demoran en traducir a un dialecto o un lenguaje en una Biblia? 12 años. 12 años se demoran en traducir. ¿Y sabe cada cuánto tiempo cambia el lenguaje? Cuando sufre
variaciones cada 25 años, los idiomas cambian. Yo, por ejemplo, que he tenido la oportunidad, dice 25 hermanos, después que yo he tenido la oportunidad de volver a Chile, me he dado cuenta que allá usan palabras que yo no usaba 22 años atrás. Porque los idiomas se llaman lenguas vivas, van cambiando, todos los lenguajes van cambiando, lo cual requiere revisiones. Si el lenguaje va cambiando, por ejemplo, la Biblia del 1909, dice que el Señor heriría en el calcañar, pero ya calcañar no se usa, ahora se usa talón. Entonces los idiomas van sufriendo cambio. Ahora, la primera polémica que le traigo, miren, esto me lo prestó mi esposa. La primera polémica que le traigo, mira cómo está esto. Esto es del taller de Juan Silva y del pastor Andrés Negro. La primera polémica, yo no quiero que usted sea maduro, que no se enoje conmigo, porque usted va a aprender cosas que a lo mejor le van a chocar, pero tiene que tener madurez. La primera polémica que le traigo es que la palabra Biblia no es bíblica. No está en la Biblia. Jesús nunca dijo, de cierto te digo, como dice en la Biblia. Tampoco la Biblia dice, y leeréis la Biblia. No, en ninguna parte, no es bíblica. Los testigos de Jehová a veces dicen, ustedes usan la palabra Trinidad que no está en la Biblia, pero la palabra Biblia tampoco está, porque es una palabra griega que viene de biblón, está toda la escuela aquí, biblón, y de ahí viene biblos, que significa libros, biblón papiros, en plural, biblos, papiros o libros, y de ahí viene biblioteca. Este biblón era una ciudad que estaba cerca de Egipto, donde sacaban el papiro, donde escribían, donde empezaban a escribir, qué sé yo, la Biblia y eso, la idea de Egipto. Así que no es dos rollos, es un rollo. Va a tener un rollo con este tema ahora. ¿Cómo los judíos dividían la Biblia? Porque para los judíos no existe el Nuevo Testamento, otra cosa que tienen que entender. Pero los judíos no tienen, los judíos que no se convierten, ¿qué es lo que es la Biblia que leía Jesús? ¿Cómo Jesús le dividía la Biblia? Miren, los judíos tenían una sola Biblia, que era el Tanaj. El Tanaj era la versión hebrea de ellos. Ellos tenían dos Biblias. El Tanaj, que era hebreo, ¿verdad? Y en el Tanaj, ¿y cómo dividían el Antiguo Testamento? Lo dividían en, así miren, ley, salmos y profetas. Yo quiero que se mueva conmigo, por favor, que lo vamos a buscar ahora mismo. Entonces, cuando ellos hablaban, cuando dicen el Tanaj, están hablando de la ley, los salmos y los profetas. Muévanse conmigo, por favor, a Lucas 24, 44, que dice así: y les dijo estas cosas, estas son las palabras que os hablé, está hablando Jesús, aún estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí. ¿Dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, un judío no tenía el libro de Lucas. Tampoco el judío le decía Biblia. Él no le decía, oye, Jacobo, ¿has visto la Biblia? Se me perdió la Biblia. Ellos no lo hacían así. No usaban esa expresión. Esa expresión son expresiones de nosotros, después de la cruz. ¿Ok? Ellos tenían la versión hebrea y la Septuaginta, que es una versión griega. ¿Por qué nace esta versión griega del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto? Porque los judíos, recuerden que tuvieron dispersión, y el último pueblo que lo tuvo eran los romanos, pero antes los romanos lo tuvieron los griegos. Y entonces se dice que el hebreo se estaba convirtiendo en una lengua muerta, se estaba desapareciendo, porque habían estado cautivos de los medopersas, de los babilónicos, ¿verdad? De los griegos y de los romanos. Y entonces, como ya se estaba perdiendo el idioma, ¿qué es lo que hicieron? Sacar, en el tiempo de los griegos, una Biblia en griego del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Que como ya no podían traducir la palabra Señor, lo usaban en griego y era Kyrios. Eso era Señor para ellos. Cada vez que aparecía la palabra Señor del Antiguo Testamento, ellos ponían Kyrios, los griegos. ¿Ok? Hasta ahí vamos, todo va bien, todos están entendiendo, ¿verdad? Todo está claro. Ahora, ¿cuál es la historia de la Biblia actual? Porque yo le quiero hablar. ¿Cuál es la Biblia que todo el mundo usa? A ver, ¿cuál es la Biblia que todo el mundo usa? La Reina Valera 1960. ¿Nunca se ha fijado usted que dice versión Reina Valera 1960? Salvo que algunas personas ya se han pasado a otras versiones. Entonces, mucha gente cree que la Reina Valera es la palabra de Dios y la Reina Valera es una traducción de la palabra de Dios. ¿Entienden lo que le quiero decir? Es una traducción. Ahora, vamos a leer actual. ¿Qué pasó entonces? Bueno,
que se empezó a escribir el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Aquí voy a hacer como una cosita así. Entonces voy a poner Nuevo Pacto, y cuando se empezó a escribir el Nuevo Testamento, ¿cuál es el primer libro que aparece en el Nuevo Testamento? Mateo. Sí, pero cronológicamente no es Mateo. La primera carta que se escribe es Santiago. Santiago es la primera epístola que se escribe, y se escribe por allá por el 46, 49 más o menos, y el último es Apocalipsis, ¿verdad? Que se escribe por ahí por el 96 después de Cristo. Esas son las dos primeras, y no se pusieron en orden cronológico, simplemente las ordenaron, las recibieron así y las ordenaron. Entonces, ¿qué pasa? Se mueren los apóstoles. Jesús se va, resucita, se va. Se mueren los apóstoles después del año 100. Viene entonces una época donde después del siglo 2 y 3 se empiezan a reunir toda la gente para hacer las primeras, no convenciones, son los concilios, ¿verdad? Donde empiezan a reunirse, qué es lo que vamos a hacer con el Nuevo Testamento, cuáles son los libros que se aceptan. Y la primera versión oficial de la Biblia es la Vulgata. Pongan atención, del Nuevo Testamento, mire, Vulgata. ¿Saben por qué se llama Vulgata? Porque está en latín. Está en latín. Y entonces Vulgata viene de vulgo, del pueblo. Entonces, Jerónimo hizo una versión del Nuevo Testamento en latín para que la entendiera el pueblo, pero lo hizo en latín, no lo entendía nadie. Eso fue en el siglo IV, más o menos al final del siglo IV. Así que, le voy a hacer una pregunta. ¿Qué cree usted que pasó con la Biblia? Entramos al tiempo de la oscuridad. Porque antes, después del siglo V, entre el V y el XVI, está la oscuridad. Todo es superstición. Desaparece la Biblia. Es la Biblia la que trae luz. Es la Biblia la que trae prosperidad. Es la Biblia la que trae progreso. Es la palabra de Dios que prospera. Y estaba escondida. Así que no había Biblia, solamente la Vulgata. ¿Sabe cuánto valía una Biblia? Lo mismo que vale un castillo pequeño. No fue hasta que nació la imprenta en 1440 que todo cambió. Pero antes de eso era tener una copia, era como cambiártela por un castillo. ¿Sabe lo que usted tiene? Un tesoro. Usted tiene un tesoro, la palabra del Señor es un tesoro. Usted tiene el honor de tenerla en colores, pintarla, rayarla, tenerla hasta de llavero. Alguien la tiene por ahí, mi prima tiene hasta un llavero, una Biblia, no sé cómo la lee, la tiene ahí, no hay quien la lea. No, y la tenemos en teléfonos también. Y se pueden pintar en el teléfono. Y puedes tomar notas en el mismo teléfono o las tabletas, le haces crack, se abre una caja y tú pones tus propios apuntes. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nació? Bueno, esto pasa de esta manera. Miren, tenemos la Biblia solamente Vulgata, latín. Entonces va a llegar la Reforma en 1440. 1440 se inventa la imprenta, ¿verdad? La imprenta, pero ¿qué sucede con la imprenta? Que antes de la imprenta todo eran copias de libros. ¿Qué es lo que hacían? No solamente la Biblia, se le pagaba a algunos copistas, de los cuales eran monjes. Estos monjes no sabían muchos de ellos leer ni escribir. Entonces ellos copiaban siguiendo las figuras. Por eso que la gran mayoría de ellos tenían florcitas, ¿se acuerdan? ¿Usted ha visto esos escritos antiguos? Llenos de flores, paisajes, y en medio lo que... Claro, porque esa gente no sabía leer y escribir. Copiaban, entonces como para disimular, ponían cositas, dibujitos alrededor de todas estas cosas. Esa gente se encargaba de hacer traducciones. Entonces aparece ahora alguien que desea hacer una traducción de la Biblia. Ya aquí yo se lo puedo borrar. Del Nuevo Testamento. Nunca hubo problema con el Antiguo Pacto, con el Antiguo Testamento. Siempre estuvo la versión hebrea, ¿verdad? El Tanakh. Y también siempre estuvo la copia Septuaginta, que era la copia griega. Pero ¿qué es lo que sucede? Póngame atención. Aparece una persona llamada Erasmo. Usted hoy día va a aprender cantidad. Va a aprender a amar la palabra del Señor. Y casi al final, casi llegar al 1500, Erasmo dice, quiero hacer una copia del Nuevo Testamento, pero en un solo libro en griego. Él lo quiere hacer en griego. ¿En qué fecha fue? Ahora se lo doy, ahora mismo se lo doy. Eso lo hizo en 1516. 1516, él saca la primera versión en griego, Erasmo. Pero ¿qué sucede? Que Erasmo no tenía de dónde sacar una Biblia en un Nuevo Testamento. Tenía solamente la Vulgata, que estaba en latín, y él quería hacerla en griego. Entonces se consiguió 7 rollos, 7 manuscritos. Y de esos manuscritos, todos los manuscritos, cada manuscrito, pongan atención, cada manuscrito tenía diferentes libros. O sea, por ejemplo, un manuscrito tenía los 4 evangelios. Otro tenía un evangelio y la epístola de Pablo. Otro, ninguno tenía el libro de Apocalipsis, ninguno. Salvo uno solo tenía el libro de Apocalipsis y lo tenía incompleto.
incompleto. Le faltaba un capítulo, se cree que el último. ¿Qué es lo que hizo él? ¿Cómo lo traduce al griego? Está incompleto, tiene 7 manuscritos. Estos manuscritos son del siglo XII al siglo XV. Todos estos manuscritos, estos rollos que tienen ahí, son de esa época, del siglo XII al siglo XV después de Cristo, y está incompleto. Entonces, lo rellena Apocalipsis, lo rellena con el latín de la Vulgata. Miren el enredo que hay aquí. Miren esto que está aquí. De estos 7 hace el Nuevo Testamento en griego. Pero toma esto que está aquí en latín y le agrega y lo retraduce y lo reconvierte para ponerlo en griego. Y aparece el Nuevo Testamento griego de Erasmo, el cual es llamado, mire, Textus, esto aquí se va a agarrar usted, Textus Preceptus, Preceptus, ¿verdad? Preceptus, right? Preceptus, gracias. ¿Tú escuchaste bien? ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Texto incluido. Él fue el texto recibido. Y entonces a eso se le llama, en 1516, la primera versión griega completa. Ahora, ¿qué es lo que tenía? Tenía varios problemas. ¿Sabe lo que pasa? Que recién se había inventado una imprenta, pero la imprenta tenía errores. Entonces aparece, por ejemplo, si decía Dios en una parte, y si decía Dios, entonces aparecía de repente una figura, como una cosa así. Dios, ¿ves? Si decía, por ejemplo, amor, entonces aparecía A, M, oye, en vez de aquí sale un carácter, cualquier cosa, una figura diferente, porque la imprenta tenía problemas en un comienzo. Antes de la imprenta tenía unos rollos, que era un rolo como para pintar sobre una mesa, y sobre eso lo hacían así hasta que ya impresa lo que querían hacer. 3 colores usaban, negro, rojo y azul. Ya la imprenta todavía tenía defectos, entonces tuvo bastantes problemas en esta traducción, era imperfecta. Pero ¿qué es lo que pasa? Que era la primer intento griega. ¿Qué es lo que hace Martín Lutero? Va a traducir su Biblia al alemán. Bueno, vamos a buscar el Textus Preceptus de Erasmo y hace su traducción al alemán. Todavía no hay nada en español, todavía no hay Biblia en español. Todo lo que hay es una copia griega de él, más el Tanaj, que está traducido, ¿verdad? El Tanaj, que es la versión del Antiguo Testamento. Ok, entonces ahora aparece Reina Valera. Mire, la Reina Valera no se llama así porque el Señor se llamaba Reina Valera, sino que son dos personas completamente diferentes. En 1500, yo le voy a dar el dato ahora mismo, lo que le gusta anotar. En 1569, 30 años después que él sacó su versión, 30 años después, ya estaba Casiodoro, ¿verdad? Ciodoro de Reina, pero Reina no es su apellido, era una ciudad. Y entonces Casiodoro le puso Casiodoro, y entonces ¿qué es lo que hace Casiodoro? Dice, voy a hacer una Biblia en español. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Busca y se va esta versión de Erasmus, que es el Textus Receptus, y toma y empieza a traducir toda la primera parte de lo que sería la primera versión reina, no Reina Valera, reina. La primera versión reina, que sale, como le dije, en 1569. Gracias por estar acá. En 1569, ¿verdad? Después de Cristo, aparece la primera versión reina. ¿Qué es lo que hizo él? Tomó el Textus Preceptus. Pero hay un problema con esta Biblia. ¿Sabe cuál es el problema? El problema que tiene es que está basada en 7 rollos que son del siglo XII y XV. ¿Y cuál es el problema? Es que lo que pasa es lo siguiente, que él hace esa versión y después que él hace esa versión, vuelven a revisarla nuevamente, aparece a Cipriano. Voy a borrar aquí Cipriano, voy a poner Cipriano. Aparece otra persona a corregir su Biblia, que es Valera, ¿verdad? Cipriano es Valera. ¿Y sabe lo que empieza a hacer él? En 1602 toma el trabajo de Casiodoro, ¿verdad? Y lo revisa nuevamente. Y aparece la versión Reina Valera. Ahora, a esta versión, a la primera que hizo Casiodoro, le llamaron la versión del oso, porque tenía un oso en su portada comiendo miel. Esa es la primera que aparece. Pero ahora, si esta versión estaba buena, ¿por qué Cipriano tiene que revisarla? 1600,
1602 después de Cristo. Si la versión de Casiodoro estaba buena, ¿por qué Valera tiene que revisarla? Tiene que revisarla porque tenía sus detalles. Entonces ahí aparece en 1602 la primera Reina Valera. Ahora donde se pone malo. Aquí donde en esta parte donde se pone bien malo, si usted es religioso se va a enojar conmigo y va a decir que yo estoy diciendo cosas extrañas. Pero esta parte se la tengo que enseñar. Miren, ¿qué es lo que pasa con esto? Que Cipriano usó nuevamente la Biblia de Casiodoro, que estaba basada en el Nuevo Testamento de Erasmo, que estaba basado en cierto rollo del siglo XII y XV, pero pasa el tiempo y aparecen tres manuscritos más. Yo creo que Carla la puso ahí que son los códices. Ok, momento. Aquí aparece, esto es polémico. ¿Qué es lo que hizo Cipriano? ¿Qué es lo que hizo Casiodoro? Lo mismo que hizo Erasmo. Siguieron con el texto del Antiguo Testamento, el Tanaj. Y aparece entonces esta palabrita. H al final. YHWH. Ese es el nombre de Dios del Antiguo Testamento. Dios se le aparece a Moisés y le dice, ¿cuál es tu nombre? Y el Señor le dice, este es el nombre, pero pronúncialo si tú puedes. En el hebreo no existe la J. Jesús no se llama Jesús. Yahshua. No existe la J en hebreo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que aparece ese nombre. Ahora, hay unas personas que se llaman los masoretas, que son los guardianes, masoretas, son los guardianes del texto hebreo. ¿Y qué hicieron? En el siglo V después de Cristo, ¿verdad? ¿Qué hicieron? Tomaron, cada vez que los judíos, ¿qué hacían? ¿Cómo le llamaban los judíos a Dios? ¿No le llamaban Jehová? Elohim, Adonai. Nunca en el Antiguo Testamento un judío le llamó a Dios Jehová. El nombre Jehová es un nombre inventado por los hombres. Ok, yo le voy a decir una cosa, fueron los masoretas los que lo hicieron. Usted dice, pastor, pero mi Biblia dice Jehová. Sí, pero que vamos a explicarle cómo llegamos al nombre de Jehová. Los masoretas en el siglo V, que son judíos, ellos como le decían Adonai, ese nombre no lo pronunciaban, tomaron las vocales de Adonai, Adonai, y se las metieron. Ahí está, O, A, y ahí aparece Yahweh, Yahupa. Y en español le pusieron Jehová. Pero los masoretas le metieron vocales a ese nombre porque no era para pronunciar. Ahora, ¿cómo le decían? Ellos hablaban de Hashem, ellos hablaban de Adonai, nunca de Jehová. Lo desafío, vaya a meterse a una sinagoga de aquí de South Beach y entre a una sinagoga o esa iglesia judía y entre diga, ¡Gloria a Jehová! A ver si no lo sacan a patar en el trasero a usted ahí. Pregúntenle a un judío, ¿tú adoras a Jehová? Dice, ¿quién? ¿A Jehová? Yo estaba leyendo un artículo y los judíos dicen que Jehová es un nombre blasfemo para ellos. Se sienten ofendidos. Dios nunca se llamó Jehová. Pero mi Biblia dice Jehová. ¿Cuántos se han dado cuenta que usted está leyendo a veces Biblia y en vez de decir Jehová dice Señor? ¿Se han fijado que hay personas que dicen Señor? Sí, porque han tratado de corregir el error que estaba puesto en el Antiguo Testamento. Dios nunca se llamó Jehová, se llamaba YHWH. ¿Pronuncia usted eso? Ahora, ¿por qué los judíos no lo pronunciaban? Porque era un nombre sagrado. Se decía que no había forma de pronunciarlo. De ahí que viene aleluya. Las últimas tres palabras significan aleluya, alabanza ya al Señor. Ellos lo pronunciaban, hay quienes creen que se lo pronunciaba como Yahvé, pero no hay seguridad. Ahora, hay una historia, se dice que cuando los pueblos enemigos se atacaban en el Antiguo Testamento, la primera cosa que hacían cuando derrotaban un pueblo, le borraban el nombre de su Dios. Y esa es una de las razones por las cuales los judíos no escribían el nombre de Dios, porque si no querían ser derrotados y que el nombre de Dios fuera borrado. ¿Ok? Entonces nunca apareció en el Antiguo Testamento el nombre de Jehová, pero los masoretas del siglo V dijeron, usemos el tetragramatón, que se mide tetra, que significa 4. ¿Ven? 4, ¿cuántas letras tiene? 1, 2, 3, 4. Pongámosle vocal y tratemos de pronunciarlo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que fue lo que hizo Casiodoro? Se encontró con Jehová. Se encontró con esa palabrita y le puso Jehová. ¿Qué es lo que hizo Cipriano de Valera? Pues le puso Jehová. Entonces, de ahí nosotros hemos heredado el nombre de Jehová, pero Dios no se llama Jehová.
Porque váyase, mire, vea su Biblia. O sea, no solamente lea su Biblia, pero busca el principio de su Biblia cuando empiezan a hablar del nombre de Dios. Y dicen, el nombre de Dios es YHWH. Los cantantes hoy día dicen, por ejemplo, alabanza a Jehová. Pero Dios no se llama Jehová. Es el Señor Todopoderoso. Claro, que usted dígale a un hermano pentecostal que no se llama Jehová y arranque después que le diga. ¿Qué es lo que le va a decir un hermano radical? ¡No! ¡Santo Jehová! ¡Santo Jehová! Pero no es un nombre bíblico. Lo inventaron los hombres para poder pronunciar el nombre de Dios. Pero Dios nunca. Primera parte porque en el hebreo no existe la J. ¿Ok? Entonces, y de ahí para acá empezamos a heredar todas estas cosas que han pasado. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Aquí, esto es lo que pasó. ¿Quién se acuerda? Entonces, Erasmo tradujo al griego el texto con 7 manuscritos y entonces se le llamó Textus Receptus, pero eran del siglo XII y XV. Pero aparecieron, para desgracia de muchas personas y para bendición de otras, aparecieron 3 manuscritos más. Estos 3 manuscritos son los códices. Códices. Son 3. Alejandrino, 1. Alejandrino. Usted lo tiene en la pantalla. Sinaico. Y está el del Vaticano. ¿Y qué pasa con estos 3? Que ahí se hablaba el mejor griego. Encontraron que estos eran del siglo IV, 4 y 5, ¿verdad? Que eran anteriores a lo que usó Erasmo. Pero pasa una cosa, que cuando empezaron a comparar, sobre todo el alejandrino, que era el mejor, con lo que hizo Erasmo, no se parecían. No se parecían las versiones. Pero bueno, ¿qué problema? Erasmo pone una cosa, pero resulta que cuando comparamos con esto hay cosas que esto pone, que esto no tiene. Yo voy a dar un ejemplo. Pase conmigo, por favor, a Mateo capítulo 17, verso 21. Mateo 17. Yo no le estoy quitando la Biblia, y tampoco le estoy poniendo. Hay gente que dice, ¿le estás quitando la Biblia? No, quitarle y ponerle es malo. La palabra de Dios no tiene ni un problema. Mire, la palabra de Dios no tiene ni un problema. El problema está en los traductores. Muchos de los traductores han sido personas no nacidas de nuevo, no llenas del Espíritu de Dios. Simplemente traductores, eruditos. Que usted sepa un idioma no quiere decir que usted entienda la cultura. Mi esposa tradujo los certificados de nacimiento de mis hijos cuando hicimos la residencia. Y como en Chile son tan rebuscados, unas palabras raras que usan esa gente. La tradujo literal y cuando yo la leí, dice, esto no tiene sentido. Yo lo entendía porque conozco la cultura. Mi esposa no, porque lo puso en inglés. Ella lo hizo literal. Entonces, la Biblia es un libro cultural y espiritual. ¿Entiende usted? Es un libro espiritual. Lamentablemente, personas que no han sido nacidas de nuevo han metido la mano ahí en algunas traducciones. Mateo 17, verso 21. ¿Lo tiene? Ok, yo lo voy a coger de unos versos antes. Aquí está Jesús volviendo del monte de la transfiguración, me parece que es. Y entonces los discípulos no habían podido sacar un demonio. Y entonces él les pregunta, viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera, el demonio? Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieseis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí y échate y se pasará, y nada que os será imposible. ¿Qué dice la Reina Valera? Dice así, mire, y este género no sale sino con ¿qué? Con oración y ayuno. Yo no sé si usted se ha fijado, pero abajo hay un asterisco y dice, este último verso no aparece en los manuscritos anteriores. ¿En cuáles anteriores? En esto. Ese verso de no sale sino corazón y ayuno. Ok, la pregunta que yo le hago es, ¿con qué salen los demonios? ¿Ah? En el nombre de Jesús. ¿Y con qué? ¿Con fe? ¿Salen con ayuno? Oye, entonces nos damos cuenta que estamos todos comiendo y nos vamos allá, estamos comiendo un pernil de eso con una salsita rica de Bolivia y le echamos cosas de Chile, le echamos cosas de todo y estamos comiéndolo y de pronto alguien entra, un endemoniado se manifiesta y estamos todos así con la barriga llena. Rubén, pasa para acá la Coca-Cola. Oye, nadie puede echar el demonio afuera porque están todos comiendo, nadie está en ayuno. ¿No se irían? Claro que se van, porque él se va ante el nombre de Jesús.
que echa demonios fuera. T.L. Osborne murió hace poco, el gran evangelista que no hacía mucho milagro aquí, pero en África levantaba muertos, sanaba cojos, los pies crecían, la gente que no tenía ojo aparecían, los ciegos veían. Un día estaba ayunando, llevaba 15 años, T.L. Osborne. Estaba ayunando y dijo, Señor, estoy listo para ir a la campaña a sanar, creo que era en África, sanar a esta gente. Así que estoy ayunando y él dijo, ¿y quién te dijo que porque tú dejes de comer yo los voy a sanar? Y él entendió ese principio. Dice, fue y se compró un pollo asado, se lo comió entero. Fue a aquel lugar y todo el mundo recibió sanidad. Porque sabe que la gente no sana por lo que usted deja de hacer, o hace o no hace. La gente sana porque Él lo sanó en la cruz, y usted lo creyó, y lo predicó, y lo habló, y lo dijo, y la gente sanó. Entonces, empezaron a aparecer nuevos escritos. Y a estos nuevos escritos empezó a aparecer ahora el Textus Criticus. Textus, ya estoy casi creyendo en mí, ¿no? Críticos. Textos críticos. Entonces, textos críticos, este es uno y este es el otro. Entonces usted se pregunta, dice, ¿por qué hay tantas versiones de la Biblia? Claro, hay versiones de la Biblia porque unas están basadas en el Textus Receptus, que es el trabajo que hizo Erasmo, donde él se basó en 7 rollos o manuscritos que eran del siglo XII al XV, y otros se han atrevido a usar los escritos más anteriores, donde no aparecen algunos versos que aparecen en el trabajo del Textus Receptus. Por eso que hay diferencia en algunas Biblias. Mire, dice la Biblia, Romanos 8.1, Textus Preceptus, Reina Valera, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Textos Críticos, Romanos 8.1, dice solamente, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Punto, se acabó. Porque usted anda en la carne, o no anda en la carne a veces. Claro que usted anda en la carne. Pablo dice, porque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Se imagina si usted no tiene condenación porque de repente se le chispotea? Entonces, ¿qué significa lo que Cristo hizo? Él es nuestro sumo sacerdote que garantiza nuestra seguridad de salvación. En cuanto a sus debilidades. Yo no estoy enseñando falsa seguridad, estoy hablando si usted está en Cristo. ¿Ok? Entonces, esa es una de las razones por las cuales, llegando ya al 80% de este estudio de hoy, esta es una clase de universidad, ¿sabes? La gente se ofende. Este género no sale. No, mire, te digo una cosa, los demonios salen ante el nombre de Jesús. Jesús dijo así, mira, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, tomarán serpientes, echarán demonios. Él nos dijo que se van a poner a ayunar, sino que echarán demonios fuera. Usted tiene autoridad sobre el diablo, con comida o sin comida. Dios está cansado de sacrificios, porque hay uno solo que le satisface, el de Jesucristo, el Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Tiene problema la Biblia? Ningún problema de la Biblia. El problema está en los traductores. Ahora, terminando con esto, le voy a hacer una cosa. Mire, los traductores, como no son personas todos nacidos de nuevo, ni llenos del Espíritu, le ponen su interpretación. Por ejemplo, la Biblia dice que una virgen concebirá y dará a luz un niño. La versión Dios habla hoy dice una joven concebirá. Porque los traductores de la Dios habla hoy no creen en el nacimiento virginal de Cristo. Entonces ahí usted ve manos enguantadas que se han metido. Termino con esto diciendo que en el año 1947 se encontraron los rollos del Mar Muerto, donde encontraron más de 1500 manuscritos en 11 cavernas. Un pastor, se le fue una cabra, le tiró una piedra para ver dónde estaba, cayó en una cueva ahí, rompió un jarrón. Cuando fueron a ver, habían más de 1500 manuscritos. Muchos de ellos, mucho más antiguos que esto. Antiguos, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo son los manuscritos. Entonces, nosotros tenemos que ser personas inteligentes y no ofendernos. ¿Okay? Ustedes nunca se han fijado cuando yo leo Jehová, yo siempre digo Señor. ¿Se han fijado cuando yo digo la reina? Porque me compré una Reina Valera, pero no es solamente el lenguaje de la Reina Valera, pero es basada en el Textus Criticus, es decir, en el Antiguo Testamento, cada vez que aparece Jehová dice Señor, y todos esos textos que no están aquí están basados en los alejandrinos, donde se cree que lo más puro, los textos más antiguos que tenemos. Recuerde que tenemos copias de copias de copias. Le hago una pregunta. Si usted sacara una fotocopia, ¿cree que le va a durar 3000 años?
¿Qué le pasaría a una foto? Esta fotocopia, ¿cree usted que me va a durar 3000 años? Imagínense lo que Dios ha hecho, el milagro de mantener cosas hechas en papiro, en pergamino, por tanto tiempo que tengamos la palabra del Dios vivo que permanece para siempre. Todo se va a secar, menos la palabra del Señor. Amén. Entonces, cuando yo le digo el nombre de Jehová no es original, no es que no esté en su Biblia, está en su Biblia de acuerdo a la versión. Si él hubiera querido que le llamaran Jehová, se hubiera puesto Jehová de un principio. Como que a mí me digan Raúl. Raulito, ven acá. Y yo digo, Raulito, perdón, yo me llamo Andrés. No, pero no, parece que Raulito te queda mejor. Sí, pero yo me llamo Andrés. No importa. Oye, Raúl, qué buena gente. Es así, llamar a Dios no se llama así. Pastor, mi Reina Valera. Claro, la Reina Valera, ya se lo expliqué, porque está basada en el trabajo de Cipriano de Valera, en 1602, en el trabajo de 1516, y en el trabajo de la Biblia del Oso, y todo, y el texto precepto, y en los 7 rollos del siglo XII al XV. Pero anteriormente, y le hago un desafío. Me gustaría que alguno de ustedes, por favor, si tienen algún amigo judío aquí en Miami, vayan y le pregunten y le digan, ¿tú adoras a Jehová? Y hágase por un lado, a ver si no le dan un galletazo, le dan una bofetada. Pero acá sí, tú adoras a Jehová y acá sea así. Porque le van a dar una clase de... ¿Sabes? Vaya a Israel, esos tours que hacen de $2.800 por persona para ir a las tierras santas. Y esos judíos que están así en el muro de los lamentos, esos con barba, vestidos de negro, háganle el hombro así. Y cuando lo mire, dígale, gloria a Jehová, y hágase a un lado, porque le dan como un ladrillo, le dan la cabeza. Así, se no se blasfema. Termino con esto. A la Reina Valera se le hizo la primera revisión en 1602. En 1708 la segunda, en 1806 la tercera, en 1832 la cuarta, en 1850 la siguiente, en 1858 otra más, que es la 1800, yo te regalo la copia, en 1861 otra, en 1862 otra, en 1865 otra, en 1866 otra, en 1869 otra revisión, en el 1874 otra revisión, en el 1877 otra revisión, en el 1883 otra revisión, en el 1886 otra revisión, en el 1890 otra revisión, en el 1905 otra revisión, en el 1909 otra revisión, y cuando llegamos al 1909 empieza con la 1960. ¿Y sabe lo que dijo la gente cuando hicieron la 1960? Dijeron, la Biblia Valera 1960 es del diablo. Pero pasó el tiempo y sacaron la Reina Valera 1995. ¿Y sabe lo que dijeron? Es del diablo también. Ahora la verdadera es la... Mire, si usted se va a ir con la Reina Valera, va a tener que leer esta Biblia. La de Cipriano Valera, de 1602, que es la primera Reina Valera. La venden, vale $40. Pero sabe que el español ese no lo entiende ni Julio Iglesias. No se enoje conmigo. Termino con esto. ¿No se ha fijado que usted lee su Reina Valera y dice así? Jesús, de cierto os digo, que si no nace, pero Jesús no es español. Habéis oído, sí, pero Jesús no es de Castilla. Eso se tiene que entender que la Biblia son traducciones. La palabra de Dios no tiene problema. El asunto está en la traducción que usted reciba. Ahora, ¿qué consejo le doy yo? ¿Quiere un lenguaje simple? La nueva traducción viviente es una traducción fácil para los nuevos creyentes. ¿Quiere la madurez? Yo estoy usando la Reina Valera actualizada del mundo hispano, $5 me costó, y para Jehová le dice el Señor, y me siento muy cómodo con su traducción. Si no bote su Biblia y no se quede sin nada, solamente aprenda y entienda, conozca a Dios, Él es su Señor. Y por eso hoy día podemos decir que Jesucristo, ¿quién es? Es el Señor. Y la Biblia dice que Jesús es Dios por sobre todas las cosas. Y en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. Denle un aplauso al Señor este día. Bien, este ha sido este seminario. Me pasé en el tiempo 10 minutos de lo habitual. Espero que haya